Japón, años 10. Con la llegada desde el Reino Unido del crucero de batalla Kongo, el primero y líder de su clase, comenzaron los preparativos para la construcción de otro Super Dreadnought de producción nacional del mismo tipo, según la experiencia de los ingenieros japoneses enviados a Europa y los planos adquiridos. Una vez comenzados los trabajos del nuevo buque, que sería iniciado el 4 de noviembre de 1911, es difícil decir que el proceso de construcción es puramente doméstico, pues la mayoría de los materiales se encargaron a la propia Vickers británica. En aquel momento, al buque se le asignó el nombre temporal de Kashō Ugo Soko Jun Ryokan, que se puede entender como crucero de batalla Ugo, y así fue hasta más de un año después, cuando fue votado el 21 de noviembre de 1912, renombrándolo entonces sí como Hie, continuando la tradición japonesa de nombrar a los cruceros con nombres de montañas. Ahora bien, con una eslora de 212 metros de largo, una manga de 28,02 metros en su punto más ancho y un calado de 8 metros, desplazaba un total de 26.330 toneladas a toda carga. La propulsión del buque estaba a cargo de dos turbinas Parsons con calderas I-Go, que transmitían 64.000 caballos de fuerza a 4 ejes de hélices, pudiendo desplazar el barco a una velocidad máxima de 27,5 nudos. El armamento: 8 cañones de 356 milímetros, que eran los Vickers de 14 pulgadas modelo 45, un arma con un largo de 16 metros y un peso de 86 toneladas, que disparaba proyectiles de 675 kilos a una distancia máxima de 35.500 metros, a una velocidad de 775 metros segundos y con una cadencia de 2 disparos por minuto. El armamento secundario: 16 cañones de 152 milímetros modelo 50, la versión japonesa del original Vickers Mark M. Un arma con un largo de 7,8 metros, un peso de 8.360 kilos y que disparaba proyectiles de 45 kilos a 850 metros por segundo a una distancia máxima de 18.000 metros y con una cadencia de 6 disparos por minuto. También contaba con armamento más ligero, como 4 cañones cortos de 76 milímetros y otros 8 cañones individuales también de 76 milímetros. Lo más interesante de su armamento en aquel entonces es probablemente los 8 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros que equipaba bajo la línea de flotación. Ahora bien, el 4 de agosto de 1914 es terminado y puesto en servicio la segunda unidad de la clase Kongo, nuestro protagonista, el crucero de batalla Hie. Hie tiene algunas mejoras para eliminar los problemas que se encontraron durante la construcción de Kongo. A simple vista, las chimeneas son la más obvia. La chimenea número 1 de Hie es más larga debido al flujo de humo de escape que se consideró durante la construcción del Kongo. Hie contribuyó en gran medida a la mejora posterior de la tecnología de construcción de la Armada Imperial japonesa. Un mes después de su entrada en servicio, el nuevo crucero de batalla se envía de inmediato al mar de China Oriental. Esto se debe a que Japón entró en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial, Japón enfrentaría una vulnerabilidad que podríamos llamar del tipo Kongo. En la otra punta del planeta tuvo lugar una feroz batalla naval, la batalla de Jutlandia o batalla del Cabo de Skagerrak, donde los cruceros británicos que sacrificaban blindaje por velocidad terminaron luchando en una batalla muy desventajosa contra los cruceros alemanes. El Reino Unido sufriría graves pérdidas. La idea de que la velocidad es una armadura resultó ser falsa. Con esto, Japón decide dos cosas. Una, la construcción de 8 acorazados y 8 cruceros de batalla mediante el plan Hachihachi Kantai. 2. Renovación de todos los buques de la clase Kongo. Pero hubo un problema. A mediados de los años 20, dado que se priorizó el programa Hachihachi Kantai, Hie fue el barco del tipo Kongo más lento en ser renovado. Y por si fuera poco, el esfuerzo en la construcción de los buques del plan Hachihachi Kantai no se materializaría,
En 1930 se firmaría el Tratado Naval de Londres y tuvieron que ser desechados. En este punto, Hie, relativamente antiguo, fue degradado a acorazado de entrenamiento. Esta fotografía describe bien aquel periodo. En ella podemos ver al Hie en su era como acorazado de entrenamiento, pasando de las 26.300 toneladas de desplazamiento a 19.500. La velocidad, que era la característica de los tipo Congo, también se vio reducida desde los 27,5 nudos a 18, que los dejaba a la par de buques como el conocido Pre-Dreadnought Mikasa. En cuanto al armamento, podemos notar las casamatas vacías, ya que las armas de 152 mm de la batería secundaria fueron eliminadas. En la parte trasera del buque, la torreta número 4 también fue eliminada, aunque para evitar el colapso del buque por desbalanceo, se añadió un lastre de 500 toneladas donde debería estar la torreta. En esta otra foto, aunque no tiene muy buena calidad, podemos observar que también se instaló en el mismo sitio una pequeña caseta blanca cubierta de tela blanca a modo de observatorio. Durante 4 años, la mayor tarea del Hie fue transportar al emperador Showa. Todo cambiaría el 29 de diciembre de 1934, cuando el embajador japonés en Estados Unidos, Hiroshi Saito, hizo pública la renuncia japonesa de continuar respetando los términos del Tratado Naval de Washington de 1922 y el de Londres de 1930. The Japanese sense of honor and of concern for national dignity and prestige would make it impossible for my country to consent to a continuation of the present ratio system. Japan is therefore going to give notice of her intention to terminate the Washington Treaty of 1922. Hie sería el tercero de los 4 tipo Congo en ser profundamente renovado. La torreta trasera volvió a ser instalada. 14 de los 16 cañones secundarios de 152 mm también volvieron a ser instalados, aunque el resto de cañones de 76 mm serían reemplazados por 8 cañones de 127 mm multipropósito, y se instalaron cañones antiaéreos de 25 mm. Los tubos torpederos no volvieron a ser instalados. En cuanto al desplazamiento, se pasó de un original 26.330 toneladas a luego 19.500, pero para este periodo desplazaba 32.150 toneladas. La propulsión pasó de generar 64.000 caballos a luego 16.000 caballos, pero en este punto generaba 136.000 caballos, gracias a 4 calderas Kanmoto junto a 8 turbinas, e hicieron que el buque pudiera desplazarse a una velocidad máxima de 29,7 nudos. Como adicional, en el espacio entre la torreta número 3 y número 4 se añadió una catapulta que transportaba un hidroavión, aunque sacrificando el giro de la torreta número 3 podía llevar otros 2 hidroaviones, sumando 3 en total. Llegados a este punto, el tema de la superestructura es algo que lo diferenciaría claramente de sus otros buques hermanos. A bordo del Hie se llevaría un experimento para los acorazados en desarrollo de la clase Yamato. Los puentes de Kongo, Kirishima y Haruna son del tipo Shoro, depende de cómo se le conozca, en el que se equipaban todo tipo de equipos para reducir el área de ocupación de la cubierta, que de otro modo se dedicaría a los armamentos. Por el contrario, a bordo del Hie se instalaría un puente de mando tipo torre, en el que la torre de tiro ahora está equipado con un telémetro y una estación de inspección integrada en la parte superior del puente, lo que permite concentrar la información y el equipo relacionado. Así pues, el diseño final de la superestructura del Yamato y el Musashi guardaría cierto parecido con la de Hie. Después del estallido de la Guerra del Pacífico, Hie se unió a la fuerza de captura de Puerto Darwin,
y la primera vez que un acorazado japonés dispararía contra un barco enemigo durante la guerra ocurriría el 1 de marzo de 1942. Las imágenes que vamos a ver a continuación no son originales de esta batalla, pero servirán como apoyo visual para imaginar lo que pasó aquel día. El destructor estadounidense USS Edsall se cruza con los cruceros pesados Tone y Chikuma, que lo divisan a unos 20 kilómetros de distancia y comienzan a disparar sus cañones de 203 milímetros. Detrás de ellos, nuestro protagonista Hie y su gemelo Kirishima abren fuego también con sus cañones de 356 milímetros a unos 27 kilómetros de distancia, aunque no logran impactos. El viejo destructor trató de todo, lanzó una cortina de humo, realizó maniobras evasivas e incluso fue salvado momentáneamente por una lluvia tropical. Tras 90 minutos de batalla, los buques japoneses hacen el ridículo, tras efectuar unos 1400 disparos con todo tipo de calibres, hasta que Hie y Tone logran un impacto directo. Aún así, debido a la distancia, se lanzan dos ataques aéreos, uno proveniente del portaaviones Soryu y el otro del Akagi. Más de 10 bombas de 225 y 500 kilos logran impactar al destructor estadounidense. A corta distancia, el crucero Chikuma lo alcanza también con sus cañones secundarios y el Edsall finalmente se hunde. Este pequeño fragmento grabado desde el crucero pesado Tone es el único fotograma que hay del hundimiento de lo que en ese momento pensaron los japoneses que se trataba del HMS Pope, un destructor similar, pero que fue hundido aquel día a muchos kilómetros de distancia. Meses más tarde, en junio, durante la desastrosa batalla de Midway para la Armada Imperial Japonesa, Hie también estuvo presente, junto a los cruceros Atago, Chokai, Myoko y Haguro, que formaban parte de la fuerza de invasión, pero con la batalla centrada en la aviación y el hundimiento de los 4 portaaviones japoneses, por supuesto no pudieron hacer nada. Su siguiente operación sería escoltar al portaaviones Shokaku durante la batalla de las Islas Salomón Orientales, ya en agosto de 1942. Meses más tarde, el 10 de noviembre, Hie partiría junto a Kirishima y otras unidades, que tenían como objetivo destruir el aeródromo de Henderson, y la Marina de los Estados Unidos intenta detenerla. La batalla naval empezará durante la madrugada, a la 1:24 de la mañana del 13 de noviembre de 1942. La fuerza japonesa fue detectada a 26 kilómetros por el crucero ligero USS Helena. Los destructores Udachi y Harusame se abalanzan sobre la flota enemiga. A bordo de Hie no esperaban resistencia, así que las armas de 356 milímetros estaban cargadas erróneamente con San Shikidan, el proyectil antiaéreo japonés. Al dispararlos, los buques enemigos no sufrirían daños durante los primeros disparos. Media hora más tarde, a la 1:50, en una mala decisión, Hie activa sus reflectores y abre fuego, pero al ser un faro en la oscuridad de la noche, se convierte en blanco principal del fuego de artillería por parte de los destructores y cruceros estadounidenses. El bombardeo contra destructores que atacan es muy desventajoso para los acorazados, debido al calibre del arma principal. La velocidad de giro es lenta y no se puede seguir el ritmo del movimiento del destructor. El armamento secundario entra en juego, pero si el enemigo está demasiado cerca, el ángulo de depresión es inútil y no se podrá apuntar al destructor. Hie continúa luchando desesperadamente en la oscuridad. La situación a bordo de los destructores americanos también provoca confusión, al no poder disparar torpedos por estar demasiado cerca. Debido al cuerpo a cuerpo, Hie logra peligrosamente un tiro cerca del destructor Samidare
Al mismo tiempo, un tiro fatal proveniente del dañado USS San Francisco penetra cerca de la línea de flotación de la popa de Hye. La sala de control de dirección y la sala del motor se inundaron y el acorazado es ingobernable. Hacia las 2 de la mañana, la flota japonesa da la orden de la retirada y Kirishima intenta remolcar a Hye hacia un lugar seguro. Este intento resulta inútil y un torpedo logra impactar a Kirishima, obligándolo a retirarse. Hye no puede hacer más que dar vueltas en la oscura noche. En poco tiempo, el destructor Yukikaze y luego los destructores Terutsuki, Shigure, Shiratsuyu y Yugure llegan a la zona, pero la situación no mejora. La idea de remolcar a Hye resulta irrazonable. Ya en el amanecer, Hye es atacado por bombarderos pesados B-17 que toman esta fotografía del malherido acorazado que da vueltas sin control. A las 11:30 de la mañana, 2 TBF Grumman logran 2 impactos de torpedos. Otras bombas golpean cada vez más cerca y 3 de las 4 calderas quedaron inservibles. La velocidad máxima es 5 nudos. El ataque estadounidense fue implacable y una vez que finalizó el ataque aéreo, la flota enemiga comenzó a disparar contra el acorazado japonés nuevamente. Finalmente, el capitán del acorazado, Masao Nishida, da la orden de abandonar el barco. La tripulación es transferida al destructor Yukikaze, que en poco tiempo se retira de la escena. Hye se hunde en algún momento de la tarde del 13 de noviembre de 1942, junto a los cuerpos de 188 hombres de su tripulación. Así termina la historia de la segunda unidad de la clase Kongo, el crucero de batalla y luego acorazado Hye.